Buenas tardes con todos. Le damos un cordial bienvenido a este evento virtual organizado por Nubecon. Mi nombre es Lalo González Vázquez y voy a estar a cargo de moderar este evento. Agradecemos la asistencia de todas las personas que están. En esta oportunidad queremos recordarles que este evento virtual será grabado. Esta presentación, la voz del ponente, más no va a aparecer sus nombres ni sus voces. El día de hoy es grato contar nuevamente con la participación de Ángel Villar. Él será el ponente en esta ocasión y el tema que vamos a desarrollar lleva como título Renta de tercera categoría, adicciones y deducciones para el cálculo del IR manual 2022. Esta es la segunda parte. El exponente tendrá un tiempo para poder desarrollar la presentación, ya sea en diapositiva, Excel, de lo que vamos a tratar. Terminando en ello, vamos a resolver las consultas sobre el tema que estamos presentando. Después de ello, estaremos cerrando el evento. Queremos recordarles que por favor no encienda su micrófono para no interrumpirle al exponente. Las consultas que tienen le pueden dejar en el chat de este Meet para poderlo resolver al finalizar. Le damos el tiempo a Ángel. Bienvenido, Ángel. Hola Lalo, gracias. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí nuevamente. Bien, el día de hoy vamos a tocar la segunda parte de adiciones y deducciones. Literalmente he preparado material específica para la ocasión, ¿no? Porque estamos ya a puertas de poder nosotros presentar nuestra declaración jurada anual de rentas de tercera categoría. Entonces es necesario que conozcamos varios aspectos. Muy bien. Como había estado indicando, vamos a revisar la segunda parte, principalmente artículo 37 y 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, de aquellos puntos que tenemos que tener muy en consideración para el caso de la liquidación del impuesto a la renta de tercera categoría 2022, ¿no? Bueno, estamos a puertas ya de presentar la declaración. Un par de semanas, ¿no? Es el último plazo para poder realizar la presentación y, dicho sea de paso, también el pago de rentas de tercera categoría. Entonces, Nubecon, pensando en todo ese aspecto de los profesionales que se encargan de presentar esta declaración jurada y también de los emprendedores, ha preparado pues estos dos webinars, ¿no? La primera la dictamos el mes pasado y esta, que es una segunda parte, y donde vamos a ver temas muy, muy importantes, como ya había indicado anteriormente, sobre el caso, qué llamamos adiciones, qué llamamos deducciones, y de dónde partimos para llegar a esos valores, ¿no? Entonces, voy a presentar las láminas. Mi nombre es Ángel Villar. Primero que tenemos que determinar, como en el webinar anterior, es determinar qué es renta. Renta es un conjunto de ingresos que se percibe, y tratándose en este caso de tercera categoría, son rentas empresariales, ¿no? La combinación de rentas de capital y rentas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo dinero, ¿no? Invierto y contrato personal, ya sea como quinta categoría o como cuarta, y las combino para generar rentas empresariales, rentas de tercera categoría. Ya es otra cosa que en rentas de tercera categoría tenemos distintos regímenes tributarios, ¿no? 4 para ser exactos, pero aquí quiero recalcar de que los contribuyentes obligados a presentar la DJ anual de rentas de tercera categoría son el régimen MIPE tributario y el régimen general. ¿Ya? Son esos dos regímenes. El RUS y el régimen especial de renta no presenta declaración jurada anual, para tenerlo en consideración. ¿Ok? El impuesto a la renta, pues es un tributo que se determina anualmente. Sin embargo, se van realizando pagos a cuenta mes a mes, ¿no? De acuerdo a la norma establecida, ya sea un pago a cuenta en el régimen MIPE tributario, se aplica hasta 300 UITs de ingresos, 1% de tus ventas netas,
y cuando superas ese valor de las 300 UITs, se aplica el coeficiente o el 1.5%, ¿no? Son los pagos a cuenta del impuesto a la renta que se van realizando todos los meses, ¿no? Entonces, estos pagos lo que va a hacer es amortiguar o amortizar el impuesto que se determina anualmente, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta es un tributo que se determina de manera anual y el plazo que se computa o que se liquida es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio, ¿ok? Todos los impuestos que puedan o las rentas que puedas generar provenientes de capital, de trabajo, como había indicado, ¿no? O la aplicación conjunta, ya sea que provengan de fuente durable o susceptible de generar ingresos periódicos, se graban, ¿no? Todas las ganancias, las utilidades, mejor dicho, esa es la renta. Y el impuesto a la renta, pues, grava un porcentaje a esa utilidad que hayas obtenido a lo largo de todo el año. En el Perú, casualmente, el ejercicio fiscal tributario concuerda con el ejercicio calendario, ¿no? Como el año que nosotros conocemos, 1 de enero al 31 de diciembre. Bien. Entonces, aquí hay algunos procedimientos que he colocado para determinar el impuesto a la renta de tercera categoría. Esto lo vimos en la parte 1, ¿no? En la primera parte. Ok, y a mí me gustaría ir directamente, a ver, aquí tenemos, bueno, de forma resumida, nosotros podemos tener renta de fuente peruana y renta de fuente extranjera, ¿no? Quizás empresas que tengan inversiones en el exterior, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, ¿no? Pueden tener rentas de otro país. Entonces, para liquidar más o menos, la figura es que de esa renta bruta se restan los gastos, ya sea peruana o extranjera, ¿no? Y se tienen rentas netas, renta de fuente peruana, rentas que se producen dentro de nuestro país, y rentas o utilidades y ganancias que vienen de afuera, ¿no? También netas. La suma de esas dos rentas vamos a tener la renta neta. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Luego de la renta neta, o sea, hablemos bien claro, ¿no? O sea, a ver, en términos, tengo la venta, ¿sí? Tengo la venta, resto los costos y los gastos. Restando esos costos y gastos, voy a tener la utilidad neta. Utilidad antes de impuestos y participaciones. ¿Ok? A esa renta neta del ejercicio, yo puedo compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. No sé, quizás en el 2021 tuve pérdida, ¿no? Efecto pandemia COVID, tuve pérdida. De acuerdo al sistema de arrastre de pérdida que hayas elegido, sistema A o sistema B, esa pérdida lo puedes compensar, ¿no? Es decir, de la renta neta que tuviste, de la utilidad que tuviste, puedes restar esa pérdida de ejercicios anteriores, ¿ok? Finalmente, si es negativo, va a ser pérdida, no va a haber impuesto que pagar, ¿no? Ángel, ¿y qué pasa con los pagos a cuenta que hice? Esos pagos, hay dos caminos, ¿no? Uno, que puedes pedir la devolución, o dos, es que dicho pago puedas arrastrarlo como pago a cuenta, ¿no? O sea, vas utilizando, en vez de pagar en los meses posteriores en este año 2023, utilizas ese pago. Entonces ya no pagas, ¿no? Lo vas restando. Si es positivo, vas a tener una renta neta imponible. Así se llama, renta neta imponible, a la cual sí, entre paréntesis, tendrías que aplicar la tasa correspondiente, si estás en el régimen general, el 29.5%, o si estás en el régimen MIPE, hasta 15 UITs de utilidad, un 10%, y por el exceso un 29.5%, ¿no? Que es lo que indica la normativa, ¿ya? Entonces, haciendo esos cálculos, tienes pues el impuesto a la renta. A ese cálculo del impuesto a la renta que te sale, que has liquidado, puedes restarle, o sea, como había indicado en la presentación anterior, todos los pagos a cuenta que has realizado mes a mes, ¿no? Y finalmente, pues, vas a tener un impuesto a pagar a favor del fisco, o quizás un saldo a favor del contribuyente, ¿no? Un saldo a favor del contribuyente que lo puedo utilizar, pues, para el año siguiente, ¿ok? Todo esto, lo que estoy mencionando, está regulado, pueden checarlo ustedes, artículos 50, 51, 55, 87 y 88 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, y artículo 52 del reglamento, ahí te indica cómo es el proceso del cálculo,
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a mostrar el procedimiento para el cálculo de la renta neta tributaria, ¿no? Claro, tiene que haber una forma de dónde partimos para llegar allá, ¿ok? De hecho, también lo voy a aterrizar un poco con el ejemplo que tengo en un caso Excel, donde he preparado unos casos bastante interesantes para tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? La renta neta tributaria, o sea, esa renta neta tributaria es el valor a la cual vas a aplicar la tasa, ¿ya? A la cual vas a aplicar la tasa. No siempre o no necesariamente va a ser igual al resultado del ejercicio que muestras en tu estado financiero, ¿no? La utilidad antes de impuesto no siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque los estados financieros pues son elaborados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Y un dato aquí, para aquellas personas que ya seguramente han presentado sus declaraciones de tercera categoría de algunos clientes o de algunos contribuyentes, han podido observar de que ahora la administración tributaria en el formulario virtual 710, que es mediante el cual se presenta la declaración jurada de renta 2023 de tercera categoría, te hace una pregunta, ¿no? Te dice, si tus ventas fueron mayores a 150 UITs, ¿no? Se entiende que deberías aplicar NIF para pymes, ¿no? Y si superas el otro tramo, creo que es 1700, ¿no? Te indica que deberías aplicar NIF full, ¿ok? Entonces, ya la SUNAT también ha puesto el tema de las NIF dentro de la declaración jurada y te está preguntando, ¿no? ¿Cuál estás aplicando? Claro, ¿para qué? Para conocer, pues, cómo has elaborado todo el proceso de la contabilidad y cómo estás llegando tú a esa utilidad o a ese resultado del ejercicio para poder hacer tus cálculos y llegar, pues, a calcular el pago del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay un resultado del ejercicio que es según estado financiero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa de ese resultado del ejercicio según estado financiero? La utilidad antes de impuestos. ¿Qué va a pasar? Aquí entra a regir la parte tributaria. Bien, la parte tributaria. ¿Qué vas a hacer? Van a existir adiciones, ¿ya? Y también van a existir deducciones. Ángel, ¿y qué son adiciones? Bueno, es sencillo, ¿no? Sumar. Sumamos aquellos valores, aquellos importes de gastos contabilizados que la administración tributaria no te los va a aceptar. Artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, gastos que definitivamente no son aceptados al 100%, ¿no? Son diferencias permanentes, ¿ya? Artículo 37, hay gastos que son aceptados parcialmente, ¿sí? Y hay gastos que pues, no son aceptados totalmente, ¿no? Pero quizás tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, los que están sujetos a requisitos son adiciones temporales, porque cuando ya cumples los requisitos establecidos vas a poder deducirlos vía declaración jurada, ¿no? Mientras tanto, se permanecerán como adiciones, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Sumas esos gastos que la SUNAT no te acepta, ya sea permanente o temporal, y restas las deducciones. Las deducciones pueden ser ingresos que contabilizaste en la cuenta 75. No sé, por ejemplo, se me ocurre subvenciones del Estado, las subvenciones de salud, por ejemplo, ¿no? Los contabilizas como subsidios gubernamentales, están en la 75, y de hecho en tu estado financiero va a estar pues como ingreso, ¿no? Y va a tener incidencia en el cálculo de tu resultado del ejercicio, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la norma, esos ingresos no estarían grabados con el impuesto a la renta, entonces la tienes que restar, la tienes que deducir, ¿no? O quizás algunos gastos que vienen de años anteriores que por no cumplir requisitos, de acuerdo al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, no lo deduciste, o sea, es decir, la SUNAT no te la aceptó porque no cumplías los requisitos, y ya en el 2022, pues tienes los requisitos, entonces ese importe ya la tienes que deducir. Ya no ingresa a la contabilidad, porque en la contabilidad ya está, ¿no? O sea, es vía declaración jurada. Entonces vas a tener una renta neta tributaria, ¿ok? Y luego de la renta neta tributaria,
se compensan las pérdidas, lo que había mencionado en la presentación anterior a esta, ¿ya? Se restan las pérdidas de acuerdo a el método que hayas utilizado, ¿no? El sistema A o el sistema B, lo compensas para finalmente calcular pues tu impuesto a la renta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que yo les recomiendo al momento de hacer la liquidación, el cálculo de, de su impuesto a la renta de tercera categoría 2022, tanto para régimen MIPE tributario como para régimen general, es que puedan revisar artículo 33 y artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Artículo 37 y 44. ¿Ya? Y también le dan una mirada al artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Allí está todo. Allí está todo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entrando a los casos prácticos, aquí he preparado 5. ¿Ya? Y vamos viendo, ¿no? Mira, por ejemplo, tengo un casito, el número 1 dice, en el mes de enero del año 2022, se adquirió un vehículo por un importe de 100.000, ¿no? 100.000 vale el vehículo, y se depreció usando una tasa de 50%. Ángel, ¿pero por qué 50% si la norma solo te permite 20%? Lo que pasa es que nosotros, los contadores, como profesionales, tenemos que hacer la estimación de la vida útil del bien, ¿no? Esta camioneta entiendo que este vehículo entiendo que lo han destinado a una unidad minera. Imagínense, Antapacay o Las Bambas, ¿no? Un terreno bastante duro. La camioneta no va a durar 5 años, como dice SUNAT. En 2 años ya la camioneta está muerta. Entonces, de acuerdo a NIF, tienes que calcular la vida útil. Pues en este caso la empresa ha calculado que solamente dura 2 años y ha depreciado pues 50%, ¿no? Pero la SUNAT solo te acepta 20%. Eso lo vamos a ver más adelante. En el punto 2, el 28 de noviembre del 2022, la empresa sufrió robo de mercaderías por 80.000. Se envía al gasto y se sustenta con una denuncia policial. Ojo ahí. Las mercaderías estuvieron aseguradas en una parte, por lo que la aseguradora devuelve 50.000 soles, ¿no? Te robaron 80.000, la aseguradora te devuelve 50.000. Al cierre del 2022 continúan las investigaciones, ¿no? Sigue normal, sigue igual como estaba. En el 2023, en enero, al no haberse podido identificar a esta fecha los presuntos responsables del robo, el Ministerio Público emite una resolución y ordena el archivamiento provisional de la denuncia realizada, ¿no? Ok, vamos a ver eso también. Luego, como caso 3, la empresa envía gasto del importe de 50.000 por faltante de inventario. Suele pasar, ¿no? De 500 unidades. Cumple con lo requerido tributariamente, afecta directamente a resultados en la cuenta 65 y está contabilizado. Todos los casos que estamos viendo aquí están contabilizados. Y vamos a ver cómo vamos a determinar el cálculo correcto del impuesto a la renta de tercera categoría. Bien. Luego, 4. La empresa contabiliza compra de útiles de oficina por 2.200 más IGB en efectivo. Quinto, la empresa contabiliza gastos del gerente por 27.000 más IGB pagando con cheque, ¿no? Entonces, se determina, pues, calcular el impuesto a la renta de tercera categoría, ejercicio fiscal 2022. Bien. Operación 1. Operación número 1. Depreciación. ¿Ok? Valor del vehículo, 100.000. Vida útil estimada, 2 años. Por lo tanto, depreciación anual, 50.000. 50.000, ¿no? Ahí está el asiento contable. Gasto por depreciación, 50.000. Y la 39, depreciación de vehículos, 50.000. ¿Qué quiere decir? Que estoy enviando a gastos 50.000. Pero la SUNAT no me acepta 50.000, ¿cierto? Me acepta menos. Vamos a ver qué pasa. Desde un punto de vista tributario, se permite depreciar los vehículos con una tasa máxima. Máxima es el tope, es decir, 20%, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Gasto por depreciación tributaria. La SUNAT nos permite depreciar 20.000. ¿Cuánto hemos depreciado? 50.000, ¿no? Entonces, tenemos un exceso de depreciación de 30.000. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar con esos 30.000 en exceso que hemos depreciado? Como la administración tributaria solo nos permite depreciar 20% como máximo por año, esa diferencia de los 30.000 se va a convertir en una adición, ¿sí? Es un gasto que no nos va a aceptar en el 2022. Ángel, ¿no me va a aceptar en el 2022 y no me va a aceptar nunca más? No. Al tratarse de depreciación, este exceso de depreciación se convierte en una adición temporal, ¿ya? ¿Qué quiere decir?
En el 2022 no te acepta los 30.000. En el 2023 también vas a tener adición, ¿no? ¿Ok? Vas a tener adición porque vas a depreciar igual 50.000 y vas a tener otros 30.000 más. Van a ser adiciones temporales. Quiere decir que en tu contabilidad, en el 2024, ya no va a haber vehículo, ya no va a haber depreciación por vehículo, ¿no? Entonces allí sacas y dices, mira, acá yo, este gasto SUNAT no me aceptaste, pero yo los contabilicé por si acaso, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que me permites es el 20%, o sea, 20.000 en el 2024, lo deducirás. Como lo adicionaste en el 2022 y 2023, en el 24 lo deduces, vía declaración jurada. Base legal, artículo 40, la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Operación 2, robo de mercadería. Bueno, ya sabemos que el bien robado es la mercadería, importe 80.000. El sustento del robo, solo tenemos denuncia policial. Recuerdan que en el caso planteé de que el 31 de diciembre la investigación continuaba, no hay ninguna resolución. Y el seguro ha devuelto 50.000. ¿No? Ha devuelto 50.000. Entonces, tenemos aquí la contabilización del robo. Gasto por robo, 30.000 nada más. 50.000 me devolvió el seguro y perdí 80.000, ¿no? La pregunta es, ¿debo enviar los 80.000 al gasto porque eso es lo que he perdido de mercadería o solo la diferencia del seguro? ¿No? La diferencia de lo que me ha devuelto el seguro. Desde un punto de vista tributario, se permite enviar al gasto la pérdida por robo siempre y cuando no esté cubierto por el seguro y se haya aprobado judicialmente el hecho delictuoso. Es decir, no vamos a ver aquí, gasto por robo tributario, 0. ¿Por qué 0, Ángel? Porque solo estamos sustentando con denuncia policial, ¿no? Tiene que estar con denuncia policial, tiene que estar probado judicialmente. ¿Y cuándo tenemos esa resolución? Todavía lo tenemos en enero de este 2023, en el 2022 no tenemos nada, ¿no? Por lo tanto, ese gasto tributario, SUNAT no nos va a aceptar hasta que cumpla el requisito, ¿no? Por eso llamo yo que es una diferencia temporal, ¿ok? El tributario, el contable, hemos contabilizado pues 30.000, que es la diferencia nada más, ¿no? O sea, yo perdí 80, pero de esos 80 el seguro me devolvió 50, entonces a gasto solo puedo enviar 30. Por lo tanto, el exceso de gasto o una diferencia temporal es de 30.000, ¿no? Tenemos que adicionar de una manera temporal. Inciso D del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Okay? El siguiente, operación 3, faltantes de inventario. La empresa envía gasto el importe de 50.000 por faltantes de inventario de 500 unidades. Cumple con lo requerido, ¿no? O sea, todos los requisitos que indica la norma lo cumple. Afecta directamente a los resultados, cuenta 65. Entonces, la utilidad contable del ejercicio ha sido afectada por el citado gasto, ¿no? Está contabilizado. Este es el asiento que se hizo. Otros gastos de gestión, 50.000. Y mercadería, cuenta 20, ¿no? O sea, por los 500 de inventario que faltó. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Según el diccionario enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, se define por faltante a lo que debía estar o figurar y no se encuentra ni aparece, ¿no? ¿Qué quiere decir? En papeles tengo 100 y cuando voy a ver lo físico, no hay 100, hay 80. O sea, no está, ¿no? Los faltantes de inventario se pueden producir por mermas, ¿no? Puede pasar, pueden mermarse algunos productos, desmedros y pérdidas extraordinarias, los cuales para su deducción deben cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales. Ahora bien, cuando el literal D del artículo 35 del reglamento del impuesto a la renta dispone que tratándose de deudores tributarios comprendidos en los incisos A y B, bueno, contribuyentes de tercera categoría, cuando superen sus ingresos 500 UITs o 1500 UITs, deberán efectuar por lo menos un inventario físico de sus existencias en cada ejercicio, ¿no? Dependiendo. Además, a los libros contables que están obligados a llevar para realizar, ¿no? Tenemos el CARDEX permanente valorizado, unidades físicas, ¿ok? Entonces, la misma norma también indica, pues, que aquellos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos basados en registros de inventario permanente de unidades físicas o valorizadas, ¿no? Que son sistemas que conocemos. A los que sin estar obligados opten por llevarlo regularmente, podrán deducir, ¿no? Aquí, ojo, podrán deducir pérdidas por faltantes de inventario
en cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que los inventarios físicos y su valorización hayan sido aprobados por los responsables de su ejecución y además cumplan con lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso C del artículo 21 del reglamento, ¿no? Entonces, el literal F del 37 señala que pues, para determinar la renta neta, que es lo que estamos revisando, adiciones y deducciones, se deducirán, entre otros conceptos, las mermas y desmedros debidamente acreditados. Tienen que estar probados. ¿Ok? Al respecto, el literal C del artículo 21 del reglamento describe la definición de merma y desmedro. Te indica ahí, ¿no? En el caso de mermas normales, afirma que deberán ser acreditadas con informe técnico de mermas emitidos por un profesional competente. ¿Lo puede ser un contador? Sí, ¿no? Independiente y colegiado. O por el organismo técnico competente. Este informe debe contener por lo menos la metodología empleada, o sea, cómo se hizo, ¿no? Y las pruebas realizadas. En el caso contrario, no se admitirá la deducción. Puede pasar, por ejemplo, a ver, en el caso de arroz, ¿no? Puedes comprar un saco de arroz y, no sé, pues en enero te pesa 150 kilos, lo pesas en junio, y por el hecho de que está almacenado, se seca y pierde el peso. Ya no tiene 150 kilos, quizás tiene 130. Y ya existió una pérdida ahí, ¿no? O sea, ya bajó su peso. Ahí son mermas normales, pero esos tienen que ser también probados con informe técnico. Concerniente a los desmedros, el mismo dispositivo legal precisa pues que la SUNAT aceptará como prueba la destrucción, ¿no? No sé, pues estás trayendo papayas de la selva y por este tema de los paros pues ya se pudrió, ¿no? Ya tú tienes la factura y todo, pero ya no existe, entonces tienes que hacer la destrucción de esas existencias frente a un notario público o un juez de paz. Si a falta de aquel, siempre que se comunique previamente a la SUNAT, ¿no? Puedes comunicar también a la SUNAT, también lo puedes hacer, ¿ok? En esos casos, a veces la SUNAT designa a un funcionario para que pues, pueda presenciar la destrucción efectivamente. Igualmente, el faltante de inventario, que justamente es el caso, se puede producir por robos o extravíos, los cuales deberán ser acreditados considerando lo señalado en el D, ¿no? Tiene que probarse judicialmente, no solamente con denuncia, ¿no? Artículo D, inciso D, artículo 37. ¿Ok? Bueno, eso básicamente. Obviamente no tienen que estar cubiertos por seguros, siempre que haya probado judicialmente el hecho delictuoso, ¿no? ¿Ok? Y como último caso, o como 4, tenemos operación de bancarización. La compra de útiles de oficina, en el caso había indicado que se compró por un importe de 2.200 más IGB en efectivo. Fecha 10 de abril 2022. Obviamente, al tratarse de una operación de 2.200, aquí hay un caso particular, ITF no ingresa porque está en efectivo, no hay ITF, ¿ya? Omitir por favor ese valor de 10 centavos, pero sí se genera pues un asiento de este tipo, ¿no? Útiles de oficina, IGB y cuentas por pagar. Bien, ok, entonces lo estamos pagando en efectivo. ¿Qué pasa? El texto único ordenado de la ley 28194, que es la ley de bancarización, ha sido actualizada y modificada. Y lo hacen bajo el decreto legislativo 1529 del 3 de marzo del 22, que está vigente a partir del 1 de abril, ¿no? Entonces, hay que ver, oye, antes era la bancarización 3.500 soles y $1.000. ¿Qué ha pasado aquí? Lo han bajado, 2.000 soles, $500. Entonces, este gasto está superando el importe de la bancarización. Debí pagar mediante bancarización, ¿no? Y no lo hice, ¿ok? Entonces, dicho gasto no es aceptado tampoco. Si el gasto no es aceptado, el IGB tampoco, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esa norma? Los pagos que se efectúan sin utilizar medios de pago no van a dar derecho a deducir gastos, o sea, no te aceptan los gastos ni los costos, tampoco el IGB, ¿no? El crédito fiscal. Bien, entonces eso básicamente. Aquí corregir, el importe a adicionar es 2.596. Ya lo voy a corregir en el Excel también para compartirlos nuevamente. Luego, operación 5, gastos personales del gerente, ¿no? 27.000 más IGB. Suele pasar, chicos, suele pasar un montón. O sea, suele pasar, los empresarios no conocen del tema. Entonces, estamos nosotros para eso, ¿no? Para educarlos y hacer las cosas de manera ética y correcta, ¿no? Utilizó un cheque no negociable. Como es bancarizado, este sí pues tiene ITF, ¿no? 1.50. Está el asiento, está contabilizado. Lo han contabilizado una cuenta
de gasto, el IGB. Aquí dice IGB, pero recuerden que en el caso de IGB no solamente es 40, ¿no? Podemos utilizar la cuenta 64 de aquellos gastos de IGB que no son aceptados, como en este caso, ¿no? El gasto no es aceptado, el IGB tampoco. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la norma con respecto a estos gastos personales del gerente? El decreto legislativo 1261 del 2016 se está vigente desde 2017. Ojo. Modifican pues el artículo 55. ¿Y qué dice? El impuesto a cargo de las perceptoras de rentas de tercera categoría domiciliadas en el país se determinará aplicando la tasa del 29.5%, eso ya lo sabemos, 29.5% para el régimen general, ¿no? El régimen MIPE tiene sus propias tasas, hasta 15 UITs de utilidad, 10%, y el exceso 29.5% también. Pero esta regla lo aplica también al régimen MIPE y al régimen general, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice? Las personas jurídicas que se encuentran sujetas a una tasa adicional, o sea, se encuentran sujetas a una tasa adicional del 5% sobre las sumas a que se refiere el inciso G del artículo 24. ¿Qué dice el artículo 24? Efectivamente hace referencia a los gastos personales, que no tienen nada que ver con el giro de negocio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si yo pago gastos personales del gerente, adicionalmente, o además de que voy a adicionar ese gasto, es decir, no me van a aceptar el gasto, ni el IGB, también tengo que pagar el 5% como castigo, ¿ya? Ténganlo en cuenta muy bien esto de aquí. Entonces aquí tengo la determinación de este último gasto, gastos personales 27.000, el IGB no aceptado, 4.860, ITF un sol 50, tampoco te aceptan el ITF, y la tasa adicional, 1.593. Obviamente esa tasa adicional al ser bancarizado, también tiene ITF, y eso también, ¿no? Entonces, la total adición la vamos a ver en el Excel. Aquí hay que corregir este valorcito que está mal, y lo vamos a revisar en el Excel, ¿vale? Ok, a ver, justo aquí tengo. Voy a ampliar un poquito. Ya, muy bien, este es un estado de situación financiera, ¿no? Bueno, aquí no nos interesa, lo que nos interesa es el estado de resultados. ¿Bien? Por cierto, el estado de resultados ha cambiado de nombre. Se llama estado de rendimiento financiero. ¿Bien? Estado de rendimiento financiero. ¿Ok? Entonces aquí obviamente vamos a tener nuestras ventas, nuestro costo de ventas, ya sabemos cómo lo calculamos, tenemos los gastos y finalmente aplicando sumas y resta vamos a llegar a la utilidad antes del impuesto y participación, ¿no? Este valorcito, que lo tenemos en estado financiero. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Ese va a ser el punto de donde nosotros vamos a partir. Bien, entonces justo aquí tengo en el Excel la liquidación, partimos de ese valor, ¿ya? De ese valor, la utilidad de este impuesto. Y vamos viendo, pues, depreciación del vehículo automotor. Recuerden que en el PPT veíamos que había 30.000 que no nos aceptaba, ¿no? Una adición temporal, lo ponemos, lo sumamos. Una adición es una suma, ¿no? Robo de mercadería, estaba aprobado solo con denuncia policial, pero solo el importe. Recuerdan que nos robaron 80.000, pero 50.000 nos revolvió el seguro. Entonces solamente tendríamos que poner los 30.000. Y por esos 30.000 solo tenemos denuncia policial. Falta el hecho denuncia policial, falta el hecho judicial, ¿no? Entonces eso ya sale en este año 2023 y ese gasto que no es aceptado en el 22 se convertirá en una deducción para el año 2024, para el año 2023. Faltante de inventario, cumple con todos los requisitos, por lo tanto es aceptado. Bancarización, ¿no? Entonces aquí la bancarización era 2.596 porque ese era el costo que se había desembolsado en efectivo, no se había pagado utilizando medios de pago, ¿no? Los gastos personales del gerente, 33.454.55. No nos va a aceptar la SUNAT. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la utilidad tributaria? Es diferente, ¿verdad? La contable es esta de color verde, 645. Entonces, si nosotros aplicáramos la tasa del impuesto a ese valor, la SUNAT te va a llamar la atención, ¿no? Y te va a poner multa. El impuesto a la renta solo sería 190.000. ¿Okay? Pero existen gastos que la SUNAT no te está aceptando. Por lo tanto, tu base imponible para el cálculo va a ser un poco mayor y tu impuesto a la renta va a ser mucho mayor, ¿no? 218.727. ¿Cuál es la diferencia? 28.000, ¿no? 28.000 la diferencia. Y la SUNAT lo que haría es
ponerte una multa por el 50% de este tributo omitido como datos falsos. ¿Ok? Adicionalmente de pagar esa diferencia. ¿Vale? Entonces, eso es, así hay que calcular, estimados amigos,